Por la gracia de Dios, por su favor, por su misericordia, nosotros estamos hoy aquí con la palabra de Dios abierta, con el fin de que esa palabra que es vida y trae vida en abundancia, esa palabra que trabaja en nuestro interior y transforma, esa palabra de Dios, haga hoy su obra en cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios porque casi terminando este año, un año de turbulencia, un año de muchos cambios, no para bien sino para mal. Sin embargo, a pesar de esos cambios, Dios sigue abriendo su corazón para enseñarnos cuál es su justicia. Justamente en este año, casi terminando, podemos tener esta bendición, abrir su palabra y abrir nuestros corazones para que Dios nos la explique y a través de su Espíritu Santo tengamos la porción necesaria para este tiempo, porque de eso se trata. Que hemos aprendido, que Dios quiere que aprendamos y cuáles son las vertientes que pudieran seguir ocurriendo si nosotros no abrimos nuestro corazón a Dios. En el día de hoy estaremos tratando una historia sumamente importante que se acopla totalmente a lo que nosotros hoy estamos experimentando. Y el tema es: examinemos nuestros caminos y volvamos y busquemos al Señor. Regresamos de inmediato. Dios nos enseña a través de la historia que Él nos explaya en su palabra, cuántas veces, de cuántas maneras, Él ha tenido que hablar a la humanidad en diferentes momentos, épocas y circunstancias, y ha tenido que hablar llamando la atención una y otra vez, pidiendo al mundo que reaccione, que responda correctamente al diagnóstico, a la forma de Él decirnos cómo estamos, a fin de evitar consecuencias que Él no quiere traernos, porque Él no quiere dañarnos. Sin embargo, al ver de nuevo, al repasar esa historia que Dios nos enseña, nos encontramos con una actitud renuente, nos encontramos con reacciones rebeldes, nos encontramos con palabras sumamente duras contra Dios, nos encontramos con creencias inventadas por nosotros los seres humanos que intentan desplazar, quitar quién es Dios y no hacer caso a su palabra. Una de esas historias la encontramos en el libro de Ezequiel. Y cuando dije Dios en su palabra nos lo dice muchas veces, si ponemos atención nos daremos cuenta que Él levantó hombres y mujeres para que anunciaran al pueblo, dijeran al pueblo, advirtieran al pueblo acerca de cosas que ni siquiera se veían que Dios iba a hacer si ellos no cambiaban su actitud. Y muchas veces, durante mucho tiempo, a veces siglos, Dios insistía, levantaba un profeta, dile al pueblo, anúnciale al pueblo. Una de esas historias, como he dicho, está en el libro de Ezequiel. Y Dios levanta a este hombre en medio de una gran crisis espiritual, gran crisis moral, gran crisis de relación entre prójimo y prójimo. Era una gran crisis social. Y Dios les hace ver que esa crisis tenía su origen en su desapego, su indiferencia, su menosprecio, su abandono a Dios. Justamente por abandonar a Dios, las consecuencias fueron visibles. Y lo interesante es que en medio de toda esa crisis, esa era una nación, la nación de Israel, muy próspera. Todo económicamente iba bien. Todo lo que el ser humano quería en términos de posesiones lo tenía. Y todo lo que quería para satisfacer sus placeres, los placeres de cada ser humano, y los placeres que como nación habían elegido tomar, también lo tenían.
Muchas veces cuando, esto también nos lo enseña Dios, cuando se prospera y no prospera el alma y no permitimos que el Espíritu de Dios nos enseñe, entonces nosotros creemos que todo está bien porque nos va bien económicamente, tenemos buenas casas, tenemos todo lo que queremos, obtenemos, hay facilidades. Sin embargo, el descuido espiritual empieza a arruinar nuestras vidas, empieza a reflejarse en la nación y empieza a arruinar la nación. Pero como todo sigue bien, se tiene todo lo que se quiere, no se entiende que haya nada malo porque nos va bien. Ese gran error se ha repetido a través de la historia y Dios nos lo recuerda en su palabra y nos dice que cuando eso ocurre se empiezan a derrumbar los cimientos que justamente dieron lugar a esa bonanza. Porque el que nos hace prosperar es Dios y nos hace prosperar hacia una forma de vida que no destruye. Pero también nuestro enemigo nos hace prosperar, pero nos va a llevar a una forma destructiva, autodestructiva y que se va a reflejar en los demás de manera global, total. Nos va a abrumar a todos y nos va a destruir a todos. En esta historia, aunque iban bien en términos de placer y de economía, iban muy mal en lo que era la vida real del ser humano. En el libro de Ezequiel, capítulo 5, nosotros leemos que Dios le dice a este hombre que transmitiera a la nación lo siguiente. En el versículo 6 dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puso en medio de las naciones y las tierras alrededor de ella. Y aquí empieza a decir qué fue lo que pasó. Quisiera que prestáramos mucha atención a esta palabra. Una palabra que en la Biblia, cuando Dios habla de ella, tenemos que darnos cuenta si es lo que Dios nos está diciendo es que eso que ocurre por algo que se ha hecho, que es lo que voy a mencionar ahora, nos ha llevado al bien o nos ha llevado al mal. Fíjese el versículo 6 y dice, y ella cambió, y esta es la palabra clave, y lo que sigue, cambió mis decretos, cambió mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Aquí nos está diciendo Dios qué es lo que pasó. Mire qué implicación tan profunda tiene el hacer cambios que van en contra de la voluntad de Dios. De nuevo lo leo. Está hablando de Jerusalén y dice, y ella cambió mis decretos. La palabra cambió o cambio, cuando es porque sale de nuestro corazón, de nuestras propias determinaciones, de nuestras propias conclusiones, esos cambios, si van en contra de lo que Dios dice, mis ordenanzas, mis decretos, mis mandamientos, esos cambios van a hacer que empecemos a caminar, es decir, a crear caminos, y eso tiene que ver con nuestra manera de vivir, muy pero muy lejanos, muy distanciados de lo que Dios nos ha dicho. Es ir en contra, es devolverse en lugar de ir hacia Dios, devolvernos y empezar a caminar de espaldas a Dios. Al caminar de espaldas a Dios, lo hacemos porque en nuestro interior se ocurrió una decisión que se convirtió en determinación y llevó a una acción. Y eso se llama cambiar los decretos de Dios, las ordenanzas de Dios. Y Dios dice, ¿en qué? En impiedad. Yo creo que el ser humano en el día de hoy está repitiendo la historia. Lo vemos por lo que oímos, lo vemos por las acciones que continuamente estamos encontrando y experimentando. Quizás usted y yo no hemos tomado ese camino, pero los que nos rodean, muchos de ellos en cualquier lugar de la tierra, así están. Y Dios dice, cuando el hombre cambia mis ordenanzas, mis decretos, mi ley, la cambia siempre, cambia esas cosas por impiedad. Es decir, decide en lugar de hacer el bien, el mal. Decide caminar de acuerdo a su autocomplacencia en lugar de pensar
que al complacer a Dios, es decir, agradar a Dios, ese agrado es para nuestro bien. No es un caprichito de un Dios que anda por ahí diciendo hagan esto. Es que Dios dice, si ustedes no cumplen mis mandamientos, entiéndase, no mientas. El no mentir te va a entrar en un lodazal. Te va a hacer creer que la mentira es verdad. Engañarás a los demás, te engañarás a ti mismo y engañarás a toda persona, aun cuando sea esa persona valiosa, importante en tu vida. No te importará engañar, mentir, porque lo que quieres es autocomplacerte y usas la mentira como una estrategia de forma que no se vea cuál es tú o nuestras intenciones. Dios dice, siempre que el hombre cambia, cambia por impiedad. Y no voy a entrar en eso, pero le pido que si usted tiene una Biblia, busque en Romanos capítulo 1 y desde los versículos 18 en adelante se va a dar cuenta que Dios empieza a decir que el ser humano ha intentado cambiar, ha cambiado lo que él dio y esos cambios lo han llevado a cambios estructurales en su persona, en la imagen que Dios nos dio, cambios profundos en su relación con los demás, cambios profundos socialmente hablando. Así que nuestros cambios no siempre van a ser buenos si nos salimos de aquello que Dios nos da como frontera para preservarnos. Y esto es lo que ocurre en esta historia. Recuerde, Dios dice, cambiaron mis decretos, mis ordenanzas, mis mandamientos en impiedad. En impiedad. Los cambios que estamos viviendo son cambios dejando a Dios para vivir como nosotros queremos, una manera de vivir totalmente distanciada de Dios. A esa nación, por esa forma de ser, Dios les llamó rebeldes. Con esa última palabra, rebelde, nosotros nos despedimos para volver dentro de unos momentos a ampliar esto. ¿Qué significa para Dios cuando Dios habla de es una nación o es una persona o es un mundo rebelde? Regresamos. Decíamos que Dios llamó a ese quebrantamiento, a esa ruptura de las leyes, decretos, mandamientos de Dios, que el pueblo insistió en tomar esa decisión. Le llamó a eso rebeldía, pueblo rebelde. Se rebelaron contra Dios. Y la forma en que esa rebelión se manifestó es en una desobediencia activa. Decir no a lo que Dios decía sí. En una forma de ser indiferentes a lo que Dios advertía. Dios decía, si ustedes hacen esto, las consecuencias de sus acciones serán estas. Pero ellos decidieron hacerlo así. Eran desobedientes a Dios y su palabra, lo que Dios expresaba, lo que había dejado escrito. Decían que no querían eso, que no querían oír eso, que les molestaba esa palabra, que querían hacer lo que sus propios deseos les indicaban. Y dice Dios que esto ocurrió durante generaciones. Padres enseñaron a sus hijos aprendieron de sus padres, lo que los padres moldearon, los hijos imitaron, y eso provocó cadenas generacionales. Entiéndase, esa repetición de comportamientos, actitudes, creencias que los padres tenían, los hijos las repitieron. Sentimientos, sensaciones, forma de ver y entender la vida o de actuar, todo eso fue siendo repetido de una generación a otra. Y Dios dijo, ellos, padres e hijos, han sido rebeldes a través del tiempo.
Y ser rebeldes es una actitud que inicia en el corazón. También Dios lo enseña. La rebeldía es una actitud, se produce en el corazón. Y el corazón, dice Dios, puede llegar a ser tan rebelde que Dios lo llama empedernido corazón y obstinado corazón. Lo pueden buscar ahí también en este libro, en el libro de Ezequiel. Dios habla que son obstinados en ser rebeldes. La obstinación es un comportamiento sumamente peligroso por lo dañino que resulta en nuestras vidas y lo dañino que resulta a los que nos rodean. Cuando una persona es obstinada, solo hace lo que cree, lo que entiende, lo que piensa. Aunque alguien se siente, o muchos se sienten, a razonar y enseñarle, mira, has visto las consecuencias, mira ya lo que te estás haciendo, mira lo que puede terminar. Y la persona insiste, es así que lo voy a hacer. Y esa obstinación, dice Dios, al repetirse una y otra vez, termina intoxicando el corazón y corrompiendo el corazón de tal manera que él le llama un empedernido corazón. Continuamente repite lo mismo, continuamente hace lo mismo. No importa si se da, no importa si da a otros, si rompe relaciones, si se queda solo, no importa, eso es lo que quiere. El Señor dice que el pueblo de Israel como nación, en ese momento el reino de Judá como nación, no había hecho caso. Justamente, tiempo atrás, cuando todas las 12 tribus estaban unidas y era una sola nación, y Dios empezó a decir, 10 tribus están desviándose, empieza a alertar, a advertir, a pedir que se le pongan atención y ellas no hicieron caso. Ese reino, llamado Reino de Israel, es totalmente gobernado. Viene una invasión a Siria y destruye la nación. Quedan 2 tribus y otro reinito pequeño. Ese reino es al que Dios está hablando ahora. Habían visto el patrón, habían visto el modelo y no habían hecho caso. Porque el corazón obstinado no hace caso. Y eso, dice Dios, es un corazón empedernido en comportamientos que van a dañarnos. No vamos a salir ilesos, vamos a salir muy dañados. Lo interno, dice Dios, era tan fuerte y tan profundo que se reflejaba en el rostro, en la expresión del rostro. Y le llama a esa expresión del rostro, rostro duro, frente fuerte. Es decir, personas con una actitud muy dura, personas que no hacían caso a Dios y se molestaban. Se podía reflejar la dureza del corazón y del corazón empedernido, se podía reflejar en el rostro. La persona que se mantiene cruel, la persona que se mantiene endurecida, la persona que se acostumbra, mejor dicho, se educa para que su rostro no exprese lo que pudiera parecerle a esa persona una debilidad de su corazón. A ese punto habían llegado las cosas y Dios entonces dice que cuando el corazón empedernido se obstina en la maldad, en practicarla, va sin duda a tomar un camino que va a ser el siguiente: o va a decir Dios no existe y para mí como no existe no tengo que hacerle caso, o va a irse a un poquito más adelante y decir Dios no está mirando la tierra, Dios se olvidó de eso. Él está muy ocupado en otras cosas, Él no está mirando lo que estamos haciendo aquí, nosotros tenemos que hacerlo a nuestra manera. Esa posición, como se le llama, una posición deísta, se le llama así en este tiempo, hace que la persona o diga no existe y me olvidé de Dios, o diga está muy lejos y por tanto voy a hacer lo que yo entienda. Cualquiera de las posiciones, de los extremos, la persona ha decidido no hacer caso a Dios. Y por tanto, Dios dice en el capítulo 8 de este libro, versículo 12, dice claramente, porque ellos dicen, yo quisiera que usted atendiera esta frase del Señor, esta declaración, dice, Dios le dice al profeta, ellos dicen, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y cuando Dios dice, ellos dicen, esto es lo que quiero destacar, Dios nos está diciendo que Él oye lo que nosotros decimos. Él no está lejos.
Él está oyendo lo que nosotros estamos hablando. Todo lo que tú y yo hablamos, si habla el mundo entero, Dios lo escucha. Y está diciendo, ellos han decidido declarar, Jehová no nos ve, Él ha abandonado la tierra. ¿Cuántas personas dicen así, han dicho así? Y tristemente van a seguir diciendo así si no se acercan a Dios. Pero dice la palabra, y esto nos lo revela Jesucristo, que todo lo que tú y yo hablemos en la tierra, un día daremos cuenta de lo que dijimos. Dios no está ciego, Dios no está sordo, no es un Dios lejano, es un Dios presente. Y escucha lo que tú y yo decimos. Es más, cuando Él dice corazón empedernido, está viendo nuestro corazón y sabe qué hay en nosotros, qué nos complace, si agradarlo, si desear mostrarle amor o simplemente no hacer caso. Así que Dios está diciendo, esto es. Y esa decisión siempre arropa a la persona y arropa sus relaciones. Cuando decidimos no creer que Dios existe o cuando decidimos Él se fue lejos, Él no hace caso, esta decisión se desparrama y tiene unas consecuencias terribles y va a salpicar, a llenar, a perforar los cimientos de la nación. ¿Por qué? Porque vamos a decir lo que pasó, lo que Dios le dijo a este profeta, que estaba pasando. ¿Cuáles eran las consecuencias de la rebeldía, de la obstinación en la maldad, de no querer a Dios? ¿Cómo se veía? ¿En qué comportamientos se detectaba esto? En primer lugar, una idolatría muy profunda. Pero escuche ahora, esa idolatría empieza con los sacerdotes de Dios. Eran los sacerdotes los que decían o se proyectaban delante del pueblo como personas cercanas a Dios, las que en cámaras secretas dentro del templo del Señor se postraban a adorar. Cualquier cosa inmunda, dice, tenían una pared llena de dibujos con animales a los cuales adoraban y adoraban al dios Sol. Y antes de entrar a las cámaras secretas del templo, afuera tenían una imagen que Dios aborrecía, una imagen que representaba concupiscencia, corrupción, inmoralidad sexual, y a eso se ofrecía. En la puerta del templo estaba eso y dentro mejor ni imaginamos lo que pasaba. Así es que Dios dice, yo te estoy diciendo, Ezequiel, este es el profeta, te estoy diciendo lo que está pasando afuera y dentro. De nuevo, Dios no está lejano, Dios no está lejos, Dios está cerca, Dios lo ve todo. Y él sabía que esos sacerdotes idólatras estaban dañando con su ejemplo la nación. Su llamado era a hacer la voluntad de Dios, pero estaban haciendo lo contrario. Por favor, atienda lo que Dios nos está revelando y hagamos caso, porque es que esto es lo que estamos viendo en muchos lugares y en muchas personas que dicen ser hijos de Dios, representantes de Dios, y están totalmente sirviendo a la idolatría. Están totalmente haciendo lo que a Dios le desagrada. Están totalmente llevando a la casa de Dios o al lugar de Dios lo inmoral, lo incorrecto, lo idólatra. Por lo tanto, Dios dice, eso es algo que yo voy a castigar. Otro aspecto que se veía la maldad en las casas. Los esposos y las esposas eran infieles. Había adulterio, había infidelidad. En las casas, dentro de las casas, se practicaba el incesto. Padres con hijos, hijos con padres. Nueras con el papá o con la mamá, o nueros con la mamá o el papá de sus esposos, esposas. Era una situación crítica, una situación aberrante, una situación totalmente mala. Y escuche de nuevo, habían cambiado la ley de Dios en impiedad. Aquí está el resultado, no juguemos con eso. Cuando nosotros cambiamos la ley de Dios por lo que a nosotros nos complace, y aquello que nos complace es maldad, es pecado, vamos a cosechar las consecuencias. Dice, toda clase de inmundicia sexual estaba dentro de la casa. Era una nación totalmente volcada en el placer sexual corrompido. En la ciudad,
eso que se vivía en la casa se iba a vivir en la ciudad. Y dice Dios, y lo dice varias veces, había derramamiento de sangre, homicidios a niños, a viudas, a huérfanos, a extranjeros, a conciudadanos. Había homicidios. El nivel de violencia era terrible. Había engaño, mentira, fornicación fuera. No, era algo terrible lo que estaba viviendo ese lugar. Pero dice de una manera muy clara que en la ciudad se producía, en las mujeres, Dios habla de sangre en sus faldas. Entiéndase. A los ídolos que adoraban en ese momento, por ejemplo Moloch, era un ídolo que las mujeres y los hombres entregaban sus hijos pequeñitos, es decir, llegaron a tal punto en que procreaban para sacar sus hijos pequeños y entregárselos a ese dios, que tenía un hueco en esa estatua terriblemente grotesca, y allí se ponía fuego y lanzaban los niños que lloraban al sentir las llamas. Los padres tenían un equipo que danzaba y que usaba tambores, etcétera, para provocar una bulla que pretendía ahogar los llantos del bebé. Era una nación volcada a una idolatría total. Y vuelvo a recalcar, habla de mujeres con sus faldas ensangrentadas, a las cuales Dios juzgaría por la sangre que habían derramado. Entiéndase, abortos. Dios está diciendo que el aborto Israel lo practicó, lo imitó de las naciones cananeas que hacían estas cosas, aun cuando Dios les había advertido, antes de entrar a esas tierras, no hagan lo que ellos hacen, ni hagan lo que ustedes vieron en Egipto y practicaron en Egipto. Así que Dios está diciendo, esta maldad va a ser castigada por mí. Que lo oiga toda mujer en este momento. Dios lo dice claramente. Por lo tanto, Dios dice, escuche, pecado en los sacerdotes y dentro del templo, en las casas, en la ciudad, en todo lugar había maldad. Robo en exceso, aun cuando eran prósperos, pero un olvido total a ayudar. No había misericordia hacia los pobres, sino que el que tenía vivía muy bien y se olvidaba de que debía tener un corazón lleno de misericordia. Es ante ese cuadro de desorden espiritual, moral, sexual, que Dios llama a ese profeta para decir al pueblo, escuchen ahora, en este momento crítico, lo que puede ocurrir si ustedes no se arrepienten. Regresamos. Como decía hace unos segundos, antes de que Dios enviara juicio, Dios levanta a una persona, al profeta Ezequiel, para hablarle a una nación envuelta, totalmente sumergida en el pecado en todas sus facetas, en todas sus manifestaciones, y que disfrutaba ese pecado y que no le importaba absolutamente nada. Recuerde al principio lo que comenté que Dios decía, una nación con rostro fiero, endurecido por el pecado, y una nación con un corazón totalmente empedernido. Esa nación, y en medio de esa crisis, que Él levanta a este hombre, a este profeta. Un profeta era aquella persona, y es todavía aquella persona, que oye lo que Dios le dice para enviar un mensaje a quienes Dios quiere enviar. Y Dios le advirtió a este profeta que supiera de antemano lo siguiente. Mire, era tal la dureza que Dios habla en Ezequiel capítulo 3, versículo 7, y dice a Ezequiel, no te querrá oír porque no me quieren oír a mí.
esa declaración, esa frase tan contundente, debe ser algo que retumbe en nuestros corazones en el día de hoy. ¿Qué estaba diciéndole Dios a ese que sí Dios quería que lo oyera y que transmitiera su mensaje? Le está diciendo, te voy a enviar a personas de duro rostro, de corazón empedernido, que no te querrá oír. Ese pueblo no te querrá oír. Hay un acto voluntario y una determinación. Tú vienes a hablarme de Dios. No, yo no quiero hablar. No me hables de eso, no me hables de eso. Dureza ante la posibilidad de que alguien les hable de Dios. Eso era lo que pasaba en el pueblo en ese momento. En segundo lugar, Dios dice, ¿por qué no querrían oír al enviado de Dios? Fíjense cómo lo dice. Ese pueblo no te querrá oír porque no me quieren oír a mí. Si a Dios se le dice, no te quiero oír, y rompo tus leyes, y cambio tus leyes, y no me importa, yo lo quiero hacer a mi manera, a quienes Dios envíe tampoco van a querer oír. Es Dios el que lo enseña. Yo no sé por qué nos asombra eso, porque si a Dios no se toma en cuenta, no hay temor reverente ante Dios, no le importa lo que Dios diga, aun cuando Dios nos diga cuáles son las consecuencias, aún así seguimos haciéndolo, entonces si alguien va en nombre de Dios tampoco lo van a escuchar. No fue eso lo que Cristo dijo. Cristo dijo en esa cena con sus discípulos, a mí me han aborrecido, el mundo me ha aborrecido, los va a aborrecer a ustedes. Esa es la consecuencia que viene. Esa es la actitud del que tiene el corazón endurecido, el que se ha empedernido en su pecado, el que no le interesa escuchar a Dios, el que entiende que tiene las mejores creencias y las mejores soluciones y que puede hacerlo solo, no necesita a Dios. Así que Dios le advierte a este hombre, mira, te estoy enviando, pero ellos no querrán oír. Y la pregunta humana es, ¿y para qué Dios envía a una persona a hablar de Él y de lo que Él va a hacer si ya esas personas durante mucho tiempo no quieren oírlo? Y el Señor le respondió o le dijo, porque Ezequiel no se lo preguntó, le dijo a Ezequiel, te estoy enviando para que ellos sepan que hay profeta entre ellos. Y eso quiere decir, Dios nunca se cansó de hablar, nunca se cansó de advertir antes de llegar el castigo, quería evitarlo. Y envió a uno y envió a otro y volvió a enviar y pasó este siglo y vino el otro y siguió hablando. Porque Dios no quiere que nos perdamos. Dios no quiere que nosotros muramos en nuestros errores y pecados. Para que haya un testigo de que siempre hubo un profeta, una voz de alerta, llamándonos para nosotros devolvernos de nuestros malos caminos. Y si el Señor dice eso, que haya profeta entre ellos, es porque un día habrá un juicio y Dios va a mostrar a quienes no quisieron conocerlo. ¿Recuerdas a Isaías? ¿Recuerdas a Jeremías? ¿Recuerdas a Ezequiel? ¿Tú recuerdas a Daniel? Y esas personas que vivieron en ese tiempo o que habiendo vivido después conocieron que vivieron y que conocieron el mensaje, tendrán que darle cuenta a Dios por ese rechazo, por ese cambio en sus mandamientos, por esa rebeldía en contra de Dios. Y Dios le dijo a Ezequiel, no te van a oír, no te impresiones, no te asombres, no te van a querer oír, porque a mí que soy Dios, a mí que soy su creador, no me quieren oír. Y les dice además, y ellos, aunque ellos no te oigan, sin embargo, háblales. ¡Qué misericordia! ¡Qué misericordia tiene Dios con nosotros! ¡Cuánto amor! Aunque no querramos y le demos la espalda, Él dice al que envía para que comunique su mensaje, para que lo dé a conocer, dice, háblales, aunque ellos no te oigan. Nadie podrá decir, yo no sabía. Dios va a enviar siempre de maneras múltiples, diversas, porque Él es diverso en lo que hace. Va a enviar personas que nos van a decir, Dios te dice que esa manera de vivir
no es una manera de vivir que va a traer bendición a tu vida, porque desagradas a Dios con tu pecado, con tu actitud, con tu manera de ser. Y le dijo, y como son fieros y tienen el corazón empedernido, te van a intimidar, no tengas miedo. Tercer elemento, no tengas miedo, yo soy que te estoy enviando. Y es más, le dice Dios más, yo voy a hacer de ti una persona fuerte. Y aunque ellos sean fuertes, vas a ser más fuerte, no por la dureza en que ellos viven, sino por la fortaleza que yo te doy. No tengas miedo, comunica, háblales, predícales, exhórtales, adviérteles de que si no cambian, todo esto que estoy todavía deteniendo va a venir a sus vidas. Entonces Dios lo fortaleció y le dijo, escucha bien, cómete todo lo que yo te doy. Y dice, le mostró en visión un rollo, y le dijo, cómete eso. Y le está diciendo, aliméntate con mi palabra. Todo lo que te diga, tómalo, no te olvides de eso. Aliméntate, llénate de eso. La palabra de Dios tiene que ser nuestro alimento. Es la palabra de Dios que nos da fortaleza en el tiempo difícil. Es Dios que nos prepara a través de ella para que venga lo que venga a nuestras vidas, tengamos la fortaleza que viene de Dios. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Y Dios le estaba diciendo a este hombre, a Ezequiel, come de lo que yo te doy. Aliméntate tú. De eso vas a hablar, no cambies el mensaje. Sé exacto, sé fiel. Y entonces lo que ellos hagan con ese mensaje ya no es responsabilidad tuya. Ellos tienen que tomar su decisión. ¿Y qué ocurrió? Bueno, Dios, y esto lo he buscado porque a través de su palabra los profetas de Dios decían, ¿dónde era que el pueblo tenía, qué tenía el pueblo que hacer y cómo tenía que devolverse de sus malos caminos? Y hay algo precioso. Ellos habían abandonado a Dios, habían roto sus leyes, la habían cambiado a iniquidad, habían hecho otras leyes malas para justificar su manera de vivir. Y Dios dice, ¿cuál es la esencia del mensaje que Ezequiel, que Isaías, que Jeremías, que Daniel, que todos esos profetas de Dios tenían que decir una y otra vez? Tomamos estas palabras para entender que lo que Dios pide no es algo malo, que lo que Dios nos pide es algo precioso, que lo que Dios nos pide hacer es la sustancia que traerá a nuestras vidas una transformación. Y vamos a ver esto en el próximo segmento. ¿Cuál es la esencia del mensaje? ¿Qué pide Dios? ¿Qué desea Dios? Que tú y yo debemos hacer ante aquello que Dios nos pide. Ahora volvemos. Estaba diciendo que hace unos segundos que Dios le dio a Ezequiel unas palabras, un mensaje que debía entregar, que fue el mensaje que le entregó la esencia del mensaje que le entregó a cada profeta, a cada persona que iba de parte de Dios a decir a sus coetáneos que no querían saber de Dios, pero que Dios decía, ve y diles, repíteles. Quizás en algún momento su corazón se arrepienta. Oseas 12:2 dice, tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Miqueas 6:8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Dios. Aquí está la esencia del mensaje. Y dice, ¿qué quiere Dios que tú y yo hagamos? Que cada ser humano haga.
¿Qué te ha declarado Dios? ¿Qué nos ha declarado Dios? Lo que es bueno. Dios nos ha dicho lo que es bueno. ¿Qué nos pide? Que hagamos aquello que Él dice que es bueno. ¿A qué se refieren estas dos cosas? En primer lugar, tomar en cuenta que en nuestra relación, nuestra vida personal y nuestra vida en relación con Dios, hay dos cosas que tenemos continuamente que revisar. Por nuestra naturaleza caída y nuestra forma de deslizarnos, de irnos apartando poco a poco, de ir poniendo atención a aquello que al final trae mal a nuestras vidas, Dios dice que nosotros debemos comprender, número uno, volvernos a Dios. Volvernos a Dios es regresar, dar la vuelta, decir hasta aquí llego, ya no voy a seguir ese camino. Entiendo que me ha hecho daño, entiendo que he hecho daño, entiendo que puede ser peor, déjame regresar a Dios. Regresar a Dios, volvernos a Dios, es entender que Dios es nuestro creador, que Él nos hizo y que nos creó de tal forma, nos formó de tal forma que solo Dios puede llenar nuestras vidas. Solo Dios puede satisfacer nuestras vidas. Solo Dios puede traer a nuestras vidas el rumbo correcto. Solo Dios puede enseñarnos las acciones correctas. Nos enseña a vivir de manera correcta. Volver a Dios es reconocer nuestra insuficiencia y su suficiencia es reconocer nuestra incapacidad y reconocer al mismo tiempo su poder, su omnipotencia. Cuando nos dimos cuenta de eso, cuando estábamos al borde del precipicio y entendimos esto, nos regresamos, pero regresamos a Dios. No tomamos otra ruta ni otro camino. Eso es lo primero que Dios dice. Cada mensaje viene con esto. Volvámonos a Dios. Dios te manda a decir, Dios me manda a decir, nos manda a decir, vuélvete a mí. Lo otro es, confía en mí. Confía en mí. No dudes. No tengo planes de mal, sino de bien para ti mientras estés dentro de lo que es hacer mi voluntad. Porque hacer mi voluntad es el propósito para el cual te hice, no por megalomanía, no porque soy un Dios que quiere ser, como tantos dicen, es que Dios es egoísta. No es eso, es que Dios quiere evitarnos. El que nos creó quiere evitarnos que la criatura se desvíe. Él es que tiene los planos, Él es que sabe cómo nos hizo, Él es que sabe lo que necesitamos. Y Él dice, vuélvete a mí y confía en mí. Dos acciones necesarias, imprescindibles para nosotros tener una vida llena, una vida satisfecha. Y esto estoy diciéndolo para ti si conoces al Señor y tienes a Cristo en tu corazón, como para aquel que todavía no lo ha conocido. Estoy diciendo, repitiendo lo que Dios dice. Cuando tú y yo nos volvemos a Dios, arrepentimiento de nuestra manera de ser. Para ir hacia Él, empezamos inmediatamente un camino hacia la confianza, porque lo que está activando el que volvamos a Dios es la fe. Y fe es creer quién es Dios, fe es creer qué ha dicho Dios, fe es creer y confiar en aquello que Dios ha dicho. Así que Dios está diciendo, la clave está en que regreses a mí y que confíes en mí. De segundo lugar, Dios declaró en estas dos porciones que he leído, acabo de leer, que es bueno. ¿Qué es bueno? Dice, amar y guardar misericordia. Está diciendo, sé congruente con la naturaleza que he puesto en ti. Yo soy el que te creó, yo soy Dios de misericordia. Justamente por ser misericordioso te estoy llamando a que tú te vuelvas a mí y pongas tu fe en mí para que tu confianza en ti mismo no te exploten, para que tu confianza en ti mismo no te destruya, para que tu confianza en ti mismo no te haga una persona altiva que va en camino de muerte, porque el altivo pone a su yo en un trono y hace que la vida gire alrededor de esa altivez. Y por ser altivo, por ser autosuficiente, por creer que era superior a Dios, fue lanzado Lucifer del cielo. Y es una enseñanza para nosotros. La altivez nos va a llevar siempre a camino de muerte, a derrota,
moral, espiritual, a derrota en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y el Señor dice, regresa a mí, confía en mí, guarda, ama y guarda la misericordia. Sé una persona que atienda a otros, que ponga su mirada en querer ayudar, en querer comprender al otro, en querer traer facilidades al otro, para que esa vida sea realmente un receptor del amor que yo estoy reflejando en ti. Porque al venir a mí yo te lleno del amor, al venir a mí yo te lleno de lo que es vivir en amplitud, saber que tu vida no depende de tu centralización, sino de tu darte a los demás. Entonces podrás hacer lo que es bueno, hacer lo que es mostrar misericordia. ¿Qué pide Dios de ti? Y Dios lo dice de esta manera. Son 3 verbos que quiero destacar en esta hora. Los que Dios dice ahí. Hacer justicia, verbo hacer. Hay una práctica. Tú no puedes esperar que otro sea justo contigo si tú primero no eres justo con los demás, aun cuando ellos no lo sean contigo. Y ser justo es aprender de Dios. Por eso hay que volverse a Dios. Volverse a Dios para amar, para aprender a amar, para aprender a hacer lo bueno, para nosotros ser misericordiosos, para hacer justicia, hacer lo recto, vivir conforme a lo que Dios nos ha dicho, obedecerlo, esa obediencia que nos hace personas con corazón sensible. Segundo, amar misericordia. Amar, querer, como he dicho hace un ratito, querer, amar y guardar, querer proteger, tener ojos compasivos, corazón no empedernido, sino corazón sensible, frente no dura, rostro no cruel, sino rostro que se compadece de los demás. Y tercer verbo, ser humilde. Tercera acción, ser humilde ante Dios. No somos Dios. No podemos saber más que Dios. No podemos creer que nuestra inteligencia es superior a la de Dios. Tenemos que ser humildes. El humilde es exaltado por Dios. El humilde es la persona que aprende a entender su incapacidad, su límite como criatura y poder darle a Dios la oportunidad de que lo llene, de que lo amplíe por el amor, la compasión, la misericordia, la sabiduría de Dios, cada uno de los atributos de Dios crezcan en nuestras vidas. Dios ama a los humildes. Los ama porque ellos entienden que lo necesitan. Se ponen de acuerdo con su propia naturaleza. Así que Dios dice, este es el mensaje, transmítelo. Que el ser humano vuelva a mí, que empiece a confiar en mí, que su fe crezca. Y al crecer su fe lo voy llenando de lo que es misericordia, amor, compasión. Lo voy llenando de espíritu de perdón. Lo voy llenando de un rechazo al pecado y de querer hacer daño a los demás. Lo voy llenando de un rechazo total a lo que es el adulterio, la fornicación, la traición, el robo, todo lo que es oculto, feo, malo. Lo voy librando de eso. Y lo voy haciendo una persona transformada. Eso es lo que Dios quería. Ese es el mensaje. Díselo aunque ellos no lo quieran oír. Díselo. Y entonces Dios dijo, pero si insisten en seguir la vida que llevan, entonces capítulo 6 y 7, Dios repite una frase continuamente. Y sabrán que yo soy Jehová. Porque justamente eso es lo que nos hemos olvidado. Que Dios es el yo soy. Que Dios es el alto y sublime. Que Dios es santo, santo, santo. Que Dios es perfecto en sus caminos. Que en Dios no hay tiniebla. Que en Dios no hay pecado. Que en Dios no hay maldad. Que Dios es Dios que trae misericordia. Y dijo Dios, si ellos insisten en seguir rechazándome, ellos van a saber quién es Dios. Y eso repite y repite, sabrán quién y cómo es Dios,
porque al olvidarnos de quién es Dios, se nos olvida quiénes somos nosotros. Necesitados, personas que necesitan a Dios. Se nos olvida. Y llegamos a creer que somos superiores a Dios, si es que creemos que Dios existe. En segundo lugar, el Señor le dijo a Ezequiel, si ellos insisten en no conocerme, en no regresar a mí, en no buscarme, voy a hacer con ellos según su camino, y con los juicios de ellos los juzgaré y sabrán que yo soy Jehová. Vuelve a repetirlo. Dios traería el resultado de las consecuencias de su pecado. Hay un resultado. Que no se nos olvide, que no se nos olvide que hay un resultado. Que cuando ya nosotros llegamos a un punto donde provocamos la indignación de Dios, porque siendo criaturas nos atrevemos a tratarlo como inferior a nosotros, le decimos, quítate de ahí, no nos interesan tus caminos, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a buscarte? Yo puedo valerme por mí mismo, por mí misma. Cuando llegamos a ese punto, entonces Dios dice, sabrán quién yo soy y voy a juzgarlos de acuerdo a sus propias obras, a su propia manera de ser, a lo que eligieron, los voy a juzgar con eso. Y en el capítulo 7, versículos 5 a 8, dice, las advertencias, estas cosas, cuando todavía hay tiempo, aunque la maldad está fuera de control, Dios dice, yo puedo hacer cambios. Los cambios que ustedes hicieron, eso trae trastorno, pero yo puedo traerlos a bendición. Y advierte Dios algo que creo que debo decirlo. Estoy convencida de que tengo que decirlo en este momento. Porque Dios dice, buscarán la paz y no la hallarán. Y ahí nos detenemos con lo que hoy nosotros estamos viviendo. Decía al principio, es una historia que podemos ver en paralelo. Podemos ver lo que pasó ayer y Dios lo dejó escrito para que hoy cada generación lo vea. Tú y yo tenemos que ver que eso es lo que hemos hecho. Hemos cambiado la ley de Dios. Hemos dicho, no me interesa la vida de una criatura. Me molesta que Dios me haya hecho mujer para concebir. Este cuerpo yo lo quiero usar de otra forma. Nos molesta que Dios haya dicho, el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Nos molesta y cambiamos la ley. Nos molesta que Dios nos haya creado y haya establecido leyes que dicen, tienes que amar a tu prójimo. No me interesa amar al prójimo, yo lo odio y lo voy a matar si me parece. O le voy a robar si me parece. O le voy a mentir si me parece. Cada acción nuestra refleja un corazón empedernido. Y ese corazón empedernido, recuerde lo que hemos estado diciendo, eso contamina. Y dentro de los hogares no hay paz, porque no hay paz en el ser humano. Y en la ciudad no hay paz. Las calles están llenas de anarquía, de violencia, porque no hay paz en el ser humano. Dice Dios, cuando venga mi juicio, estarán buscando paz y no la hallarán. ¿Qué está pasando en el ser humano? En este año que ha sido tan turbulento, tan serio, tan difícil, casi terminando el año, el ser humano está buscando paz y no la halla. Porque no hay paz sin Dios. Y no hay Dios en nuestro interior sin Jesucristo, quien dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No por acuerdos y firmas, no por pastillas, no por ejercicios mentales, la paz viene porque Cristo viva en nosotros. Le dejemos penetrar para que cambie el corazón empedernido, quite el rostro cruel y duro y empecemos a hacer las obras que Dios nos enseña que debemos hacer y elegir. Lo bueno, el amor que se refleja en misericordia, compasión, en ayuda, en respeto, en honra. Este año que viene, si tú y yo no hemos aprendido en este, va a ser muy difícil que aprendamos en el que viene. Porque el año no es una entidad. El año son días marcados por Dios desde el principio de la creación, pero días marcados sí por nuestro comportamiento. Y si la maldad sigue abundando, Dios nos dice, vendrá juicio. Buscarán paz y no la hallarán. Y el ser humano tendrá su castigo. Hoy no hablaremos de eso,
Pero tú y yo estamos viviendo juicio de Dios. Todavía pinceladas, pero estamos viviendo ya una advertencia de que si no cambiamos, si no nos volvemos, si no empezamos a creer, vidas vacías no pueden crear años llenos de amor. Vidas vacías y sin paz no pueden crear años sin violencia. Volvamos a Dios, es tiempo todavía. Él nos lo manda a decir. Que Dios traiga a tu corazón lo que tú anhelas como ser humano, no pasiones, sino paz, reposo, contentamiento. Y solo a través de Cristo puede venir esto. Yo te invito a que lo hagas. La mejor decisión está terminando el año es esta. Acepta al que te amó de tal manera que murió en la cruz. Y vas a ver cómo Dios, si lo haces de corazón, empieza a cambiar tu vida y tu vida empezará a cambiar a otros. Dios te bendiga y Dios nos libre de revolución y nos bendiga con reforma y transformación.